Hola a todos. Vengo a ver, a conocer la casa, la primera casa de María Juana ecológica. Vamos a ver si nos atiende. Vamos a golpear. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo va? Cristian. Adelante. Venís a ver la casa, ¿no? Vengo a ver la casa. Me habían dicho. Es la primera. Sí, pasá. Bueno, esta es la casa ecológica, casa de barro. Creo que es la primera en María Juana, aunque antes se hacía un poco las casas de barro. Se hacían con ladrillos, bueno, y la mezcla se utilizaba barro pisado, como era en otros tiempos, ¿no? Cuando el cemento por ahí no abundaba. Entonces, la primera casa de María Juana, un gusto estar acá vos, primero. Bueno, muchas gracias. Quisiera ver cómo está construida. O Bueno, qué decisión se sí. le dio. La idea de la construcción surgió hace unos años y todo se fue dando. Conocí gente que antes de hacer la casa, obviamente, lo que tuve que hacer es investigar al respecto, investigar a ver si funcionaba, ¿no? Porque uno siempre tiene la duda de si el barro va a aguantar, si la lluvia no lo lava, si resiste a fuertes vientos. Bueno, tenía que sacar todas esas dudas antes, ¿no? Entonces conocí varias casas en Mendoza, en el sur, en el Bolsón, y justo conocí a una arquitecta que hacía este tipo de casas. Entonces me contacté con ella, le pregunté si era complicado, y bueno, y en base a eso empezamos a construirla, primero como un sueño y después como una realidad, y acá está, esta casa. ¿De qué está construida? Yo tenía una parte anterior que era de ladrillos común, de ladrillos, los huecos grises, y no sabía si se podía anexar la casa nueva. Entonces sí, me dijeron que sí, le anexé y bueno, esto está construido. Una técnica que se llama quincha, que significa que tiene una estructura de palos, de troncos. Yo utilicé troncos, cañas y paja y barro. Esa es la técnica de quincha, que se utiliza mucha paja de fardo, de los rollos, o paja de trigo, de avena o de lo que se pueda encontrar, sumado al barro, pisado, mezclado, y se va rellenando la pared. Y así se va levantando de a poco. ¿Es más económica que...? Sí, son unas 5 o 6 veces más económicas. Esta casa en su momento, en el 2015, tiene 80 metros cuadrados, finalizado con abertura, con sanitarios, con piso flotante, bueno, finalizada, ¿no? Era alrededor de los 2.500 pesos el metro, finalizados, finales. En aquel momento yo recuerdo que estaba, ahora no sé el monto, pero en aquel momento, en 2015, el metro cuadrado costaba 10.000 a 12.000 pesos de una construcción convencional. Y esto era 2.000, 2.500. O sea, imagínate, por ejemplo, la pintura de la pared, no utilizamos látex ni nada por el estilo, sino se utiliza cal. Cal con ferrite. El ferrite es un óxido de hierro que le da el color, elegí en color amarillo. Y eso, por ejemplo, una lata de 10 litros, de 20 litros, por ejemplo, me costaba 50 pesos. Con una diferencia de que un látex común vale 2.500. O sea, ahí está la diferencia del costo. Pero no es lo único, sino también tiene un montón de beneficios de salud, porque mantiene la misma humedad en el ambiente. Si hay mucha humedad, como un día de hoy que hay lluvia afuera, expulsa la humedad de dentro hacia afuera. Es como una casa viva porque está respirando todo el tiempo. Hay mucha gente que pregunta... ¿Quieren pasar para conocer un poco más para allá? Justo tenemos unos globos porque hubo un cumpleaños, pero bueno. Se pregunta mucha gente, la casa ecológica es para cuidar el ambiente. Sí. ¿Qué diferencia, cómo se cuida el ambiente a comparación de la otra? Y primero, es mucho más ecológica en el sentido que para hacer una bolsa de cemento se necesitan más de 5.000 grados de temperatura para fundir la roca y hacer la bolsa de cemento. Entonces eso ya genera contaminación. Después también el tema de los escombros, porque una casa hecha con cemento genera mucho más residuos, mucho más pérdida de energía, de dinero. Y este tipo de casas está hecha con materiales a disposición en el lugar. Yo, por ejemplo, los troncos fueron traídos de Santa Fe, o ahí hubo un gasto económico y de contaminación en combustible, pero lo compensamos también con la tierra que fue sacada de este lugar. Las cañas que se utilizaron también fueron de menos de 1 kilómetro de distancia del pueblo, los rollos también. Hubo mucho menos contaminación para traer los materiales para acá. En cambio, con una casa convencional, el cemento, como te decía,
se necesita más de 5000 grados, eso genera mucha contaminación, mucho humo y mucha... bueno, el humo en general, ¿no? El ladrillo, bueno, el ladrillo también, y el transporte que genera todo eso. Eso más casero, digamos. Claro, más casero, pero también económico y ecológico, por sobre todo por los materiales que se utilizan. Y además, la palabra ecología no quiere decir que no contamina, sino que también forma parte de la salud del ser humano, porque acá hay otro tipo de hábitat. El que pasa por acá o vive acá o pasa algunas noches se da cuenta que es muy distinto a un lugar donde hay tal vez construcción en seco hecha con Durlock o una construcción convencional. Ajá. El cambio de ambiente, ¿hace calor, hace frío? Bueno, también ahí está el tema ecológico. Por ejemplo, esta casa tiene techo vivo. Techo vivo quiere decir que lo que le quitamos al suelo, aquí, para hacer este piso, se lo devolvimos a la tierra arriba. Entonces todo ese pasto que se sacó acá está arriba, en el techo. Pero no solamente esa función, sino que además lo que hace es reducir la temperatura en verano. Ese pasto, esa tierra que hay en el techo, que se llama techo vivo, absorbe la temperatura y no hace que pase directamente para la casa. También otro beneficio del techo vivo es que hay vida, hay microorganismos, también drenan más lentamente el agua. En un lugar donde hay inundación, el techo vivo capta el agua y lo va drenando de a poco, no es que se va todo rápido. También hay biodiversidad, hay insectos, animales, pájaros que van y que vienen en el techo. Mantiene más que nada la temperatura también el techo, ¿no? Mantiene el fresco en verano y el calor en invierno, porque en invierno con una pequeña estufa, un poco de leña o de calor, ya esto genera como un hornito, ¿no? Y hace que quede la temperatura que hay en el ambiente. Y obviamente en verano es fresca, porque no entra tanto calor directo del techo. Eso es de que nosotros no sabemos, porque nadie se le da por para hacer algo ecológico. Sí. ¿Por qué será? ¿O por qué porque no nos ocupamos del medio ambiente? Tal vez porque no hay políticas que difundan este tipo de construcción. Hace algunos años se empezó a hacer, inclusive cuando estaba el proyecto Procrear, los créditos del Procrear, algunas casas se podían hacer acá en Santa Fe, no con esta técnica, pero sí con el barro y con ladrillos comunes, pegados con barro como era anteriormente. Acá se utilizó también, por ejemplo, para los revoques, todo está hecho de tierra, de barro. Toda la casa en general tiene palos, cañas, paja, barro y arena, nada más que eso. Claro, no tiene nada de cemento. La pared se usa la cal para pintar porque hace que respira, tiene microporos y hace que o salga la humedad o entre humedad de acuerdo a lo que necesita el ambiente. ¿Por qué no está tan difundido? Porque obviamente también hay un mercado atrás de construcción, no hay gente tal vez capacitada para hacer la casa. Yo por acá tuve la audacia tal vez o un motivo como para hacerla con mis propias manos. Y fui aprendiendo a medida que iba haciendo la casa. Tuve algunos errores, después tuve que corregirlos, pero hay gente capacitada, pero muy poca. Tal vez sea por eso. Pero igualmente la gente, si le atrae un poco el tema de económico, es mucho más barata. 5 o 6 veces más barato hoy en día con lo que cuesta construir. Es algo que por allí puede llamar la atención. Sí, para no sé, por ahí a lo mejor no se da idea o no quiere. Claro, no hay vergüenza. también. Sí, vergüenza o prejuicio de decir, bueno, va a durar la casa en el tiempo o no va a durar. Esa es la razón de mi visita, porque al preguntar que es la primera casa ecológica de María Juana, todo te pregunta ahí, pero a lo mejor se lleva adentro, cómo será. Claro. Está toda esa intriga. Entonces, esta es mi idea de venir a visitarte. Para conocer, para que conozcan toda la gente, para que no es como uno piensa, porque afuera lo vemos así. Claro, somos inclusive, fíjate que hay, ¿cuánto hace? Una semana más que llueve y no hay humedad acá dentro de la casa. Eso es lo más importante. No hay ninguna mancha de humedad, no hay ningún problema. Que en otras casas a lo mejor en otras casas sí. Yo, por ejemplo, en aquel lugar que está hecho de cemento, tengo algunas manchas de humedad abajo. Eso es lo más importante. Sí. Lo importante sería que, mi tarea es que la gente conozca, que lo tengo que difundir para que vea como que no es como dice la gente que dentro de un mural o que está hecho
digamos, la casa esa es con botella plástica. Sí. Bueno, también hay muchas formas. Bueno, sacando un poco de prejuicio también, tal vez uno piensa en casa de barro como las casas del norte, los ranchos, pero bueno, están también hechos con una técnica así, pero le falta el revoque, le falta la terminación, como nosotros hicimos en esta casa. Después me hablabas de las botellas de plástico. Sí, hay mucha gente que recicla con latas de aluminio, después con botellas de plástico que la rellenan con arena, algunos utilizan las cubiertas de caucho. Inclusive hace poco se hizo la primera escuela autosustentable, que bueno, reutiliza el agua, tiene paneles solares, es mucho más completa, ¿no? Aquí en este caso lo único que estamos tratando de mantener es que en el día de mañana reutilizar todo el agua que se utiliza con proyectos a futuro, porque también cuestan dinero y también cuestan investigación al respecto, más que nada por los suelos de aquí. Pero hay otros lugares donde se hacen este tipo de casas. Tal vez en la zona, no sé si será la primera, sé que hay gente que quiere hacer algo al estilo. Sí, por eso esto será un poco de ayuda. Lo voy a difundir para que más o menos agarre la mano y se vea. Bien. Bueno, esto es todo. Estoy con el señor Ricardo Augusto. Bueno, un saludo a todos. Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme. Y otra cosa para sumar, por ejemplo, estamos usando todo LED. No hay ningún otro tipo de iluminación. Todo LED, muy bajo costo, así que también es otra buena, en este caso que las facturas de luz son caras, cada vez llegan más grandes, es una muy buena opción invertir en focos de LED que consumen hasta 10 veces menos que la corriente convencional. Bueno, muchas gracias.